Ejercicio número 13 ya en nuestra playlist de Python desde -10 y este es uno de mis favoritos porque nos va a exprimir bastante el cerebro, vamos a usar una lógica que hasta ahora quizá nunca se te hubiese ocurrido, pero bueno, es lo que nos hace programadores, justamente usar la lógica para resolver este tipo de problemas. Así que, sin más preámbulos, vamos a ver de qué se trata. Primero déjame recordarte que en la descripción del video vas a encontrar un enlace a este documento que te muestra cuáles son los conceptos que estarías necesitando para entender lo que vamos a hacer a continuación. Acordate que los tenés a todos ordenados en esta playlist. Además te voy a dejar el enlace hacia el ejercicio resuelto que vamos a producir ahora en Python, junto también al video que estás viendo. Ahora sí nos ponemos a analizar qué nos dice esta vez el enunciado. El ejercicio nos viene diciendo que hay que desarrollar un algoritmo que permite ingresar un número impar mayor o igual a 3. Claramente eso habrá que validarlo, ahora que aprendimos cómo hacerlo. Esto va a representar la longitud de la base en caracteres de la copa de un arbolito de Navidad que se va a dibujar en la consola usando asteriscos. Y como siempre, el complemento de un ejemplo nos va a ayudar mucho a entender lo que se pide, porque si el usuario ingresa 5 de base, fíjate que es un número impar, entonces hay que imprimir un arbolito como este, de base 5 justamente. Y si ingresa, por ejemplo, 9 de base, entonces habrá que imprimir un arbolito de 9 de base. Puedes verlo como un árbol, como una pirámide, como vos quieras. Lo importante es que se tiene que imprimir este triángulo que ves ahí como corresponde. Y además teniendo en cuenta que el usuario puede ingresar cualquier base, desde el número 5, 7, 9, 11 o el número que se te ocurra. Por ejemplo, 7815, que también es un número impar. Así que desde ya que esto no lo vamos a hacer previendo todos los casos posibles y dibujando estos árboles manualmente para todos los casos que haya, porque claramente son infinitos. Tenemos que buscar una manera, como hicimos con el ejercicio anterior, de dibujar una matriz, de utilizar a los ciclos para que podamos siempre imprimir el árbol que corresponda según la base que haya ingresado el usuario. Vamos a ver cómo se hace en Python. Empecemos por pedirle al usuario que ingrese la base. Por cierto, le vamos a aclarar que tiene que ser un número impar y mayor a 1. De cualquier manera, el usuario puede hacer caso omiso a esta leyenda, así que vamos a tener que validar una vez ingresado ese dato si es el correcto y si no, entrará dentro del ciclo que se lo vuelve a pedir. Ya sabes cómo validar datos, lo vimos en videos anteriores, lo que sí ten en cuenta que acá hay que cumplir dos condiciones, entonces acordate que la mejor manera para evitar confusiones y que nos dé mal después la respuesta del ciclo es pensar primero qué es lo que realmente querés. Vos querés un valor, en este caso, que sea mayor a 1. En este caso, como va a ser también impar, podríamos poner también mayor o igual que 3. Pero bueno, vamos a poner mayor a 1 como lo dice ahí. Esto sería base mayor que 1. Excelente. Y además se tiene que cumplir, por eso el operador AND, porque se tienen que cumplir ambas condiciones, el número tiene que ser impar. Y acordate que para saber si un número es par o impar, utilizábamos el operador de módulo o resto. Lo vimos en el video de operadores aritméticos en Python, ahí te dejo la sugerencia, porque esto lo vamos a dividir por 2 y nos vamos a quedar con el resto. Esto es lo que representa este operador. Si el resto de ese número es distinto de 0, o también puedo preguntar si es igual a 1, dado que no hay otro posible resto cuando uno divide por 2, entonces ese número se considera impar. Ahí estamos representando entonces que si la base es mayor a 1 y también es impar, estaríamos entrando dentro del ciclo para pedirla otra vez. Así que acordate que esto en realidad hay que negarlo, y para negarlo sin dar vuelta a todos los operadores, lo más fácil es encerrar esta expresión entre paréntesis y negarlo con el operador que corresponde, que es en este caso el not. Le vamos a poner a partir de acá la palabra error y ahora sí, si ingresa un número fuera de lo esperado, va a entrar al ciclo hasta que lo coloque como esperábamos. Vamos a probarlo primero antes de seguir a ver si es correcto. Un número impar y mayor a 1. Vamos a colocar, por ejemplo, el -4, que ni siquiera es positivo, claramente no pasa. Vamos a colocar un 0, tampoco pasa. Colocamos, por ejemplo, un 14, que es un número mayor a 1, pero que es par, así que tampoco pasa. Los números que van a pasar son justamente los impares y también mayores que 1. Vamos a probar con un impar que no sea mayor a 1, por ejemplo el -3, y fíjate que tampoco pasa. Sí va a pasar del 3 en adelante. Por ejemplo, con el propio 3 probamos y en este caso funcionó correctamente. Ya estamos en condiciones de seguir adelante sabiendo que el número de base está validado como se esperaba según las pautas que dio el enunciado. Acordate que programar no es tirar código a lo loco hasta pegar con la solución, sino más bien buscar patrones y entender primero el problema. En este caso vemos dos ejemplos claros que nos pueden servir para analizar lo que tenemos que hacer. En primer lugar, tenemos el ejemplo de qué pasa si ingresas 5 de base. Notarás que lo primero que se hace es imprimir siempre un solo asterisco, luego 3 asteriscos y luego 5 asteriscos. O sea, buscamos un patrón acá, 1,
3 y 5 asteriscos en la misma línea. Si saltamos al otro ejemplo y ponemos 9 de base, fíjate ahora que imprime un asterisco, luego imprime 3 asteriscos, luego imprime 5 asteriscos, después está imprimiendo 7 asteriscos y finalmente, ¿cuándo corta? Cuando llega a 9, igual que acá cortó cuando llegó a 5. Bueno, el mismo número de base que puso el usuario. Entonces, ya con estos ejemplos y con todos los que vos quieras, vamos encontrando un primer patrón, que es que hay que imprimir líneas de asteriscos, después vemos cómo alinearlas al centro, primero lo vamos a tener todo para la izquierda, y esas líneas de asteriscos tienen un número de asteriscos que, como verás, va creciendo de 2 en 2, empezando por 1 y terminando en el número de base inclusive. Si entendiste este patrón, por lo menos con la vista, llega un momento ahora de ver cómo lograr que Python haga lo mismo, esta vez de forma algorítmica. Empecemos por plantear primero un ciclo for que vaya haciendo este trabajo que vimos antes de controlar que en cada fila haya 2 asteriscos más que en la anterior. Por ejemplo, si pusiera 11 de base, yo tendría que tener un ciclo que vaya de 1 hasta 11, pero haciendo este trabajo. 1, 3, 5, 7, 9 y 11. Bueno, ya hemos visto cómo hacer un for que haga ese trabajo. Acordate que podemos plantear primero for con la variable con, después vemos si le cambiamos el nombre, y en la función range yo puedo parametrizar, en este caso, 3 valores. El valor de inicio, el valor final sin incluir, acordate, y por otra parte el valor de paso, que nosotros siempre hacemos paso 1 de 1 en adelante, pero que en este caso lo vamos a tener que poner explícitamente porque lo queremos de 2 en 2 en adelante. Así que acordate el orden en el que van las cosas en el range, y si no, ahí te dejo la sugerencia para que vayas a repasar el ciclo for en Python, porque el primer valor representa el valor de inicio inclusive, colocaré el 1 entonces. El segundo valor representa hasta dónde vamos a parar, pero sin incluir ese valor. Por lo tanto, es importante que pongas base más 1. De lo contrario, si pones solamente base, no va a llegar hasta la base inclusive y vas a tener uno de menos. Y finalmente, acordate de que tu paso, en este caso, querés que sea de 2 en 2 positivo, así que simplemente ponemos el 2, que ya se asume que es positivo. Dicho esto, ya podríamos estar mostrando, aunque sea en la consola, que vale la variable con. De esa manera vas a estar viendo si está cumpliendo con los valores que estábamos presumiendo que se tenían que cumplir. Así que hagamos una primera prueba antes de seguir y pongamos entonces una base como por ejemplo la número 9 y en este caso vemos los valores que va a tomar el contador. 1, 3, 5, 7 y 9. Así que por ahora vamos bien. Para darle un poco más de semántica, llamémoslo a este contador contador de caracteres. Así se entiende qué está representando cada uno de esos números. Ahora bien, lo que habría que hacer por cada vez que avanzamos de 2 en 2, y estábamos viendo recién los números, es imprimir una línea de asteriscos. Y para eso, acordate que en el ejercicio anterior, cuando lográbamos imprimir una matriz de cruces, nosotros primero arrancamos pensando cómo imprimir una línea de cruces. De hecho, voy a ir a buscar ese ejercicio que acá lo tengo resuelto, porque así es como se hacía. Usábamos la instrucción print, poníamos el carácter, que ahí fue la X, ahora lo vamos a cambiar por un asterisco, y teníamos que modificar el comportamiento del print que viene por defecto para que no salte una línea, sino que cuando termine deje el cursor en el mismo renglón. Así que todo este for con el print inclusive me va a servir, y también ya que estoy me llevo el salto de línea que hay que hacer antes de pasar a la próxima fila, porque esto lo voy a copiar así como está y lo voy a poner adentro de este for, quedando prácticamente una sintaxis muy similar al ejercicio anterior, solo que ten en cuenta que este va a variar de 2 en 2, no como en el caso anterior. Acá me está marcando cosas que no existen y es correcto, porque fíjate primero que carácter no está definido, así que vamos a definir ahí arriba, carácter es igual en este caso al asterisco, para que imprima siempre asteriscos, y por otro lado, y atención, vamos a pensarlo bien, ¿de qué depende este contador de columnas? Es decir, ¿cuántas veces se tiene que imprimir este carácter dejando el cursor en el mismo renglón? Si entendiste lo que hicimos antes, sabrás que lo que hay que poner acá es justamente el contador de caracteres, que además es un número variable. La primera vez entonces valdrá 1 y se imprimirá una vez el carácter. A la siguiente vez valdrá 3 porque va avanzando de 2 en 2 y se imprimirá entonces 3 veces el carácter, después 5, después 7, después 9 y esto va a cortar cuando llegue al número de base. Vamos a probar y ver si es así. Probemos este programa y observemos los resultados parciales. Si yo pongo, por ejemplo, una base 5, estaré notando este efecto 1, 3 y 5. Es cierto, no se está viendo en forma de árbol, sino en forma de escalera,
pero el hecho de haber mostrado los caracteres con el número que corresponda y ordenados de menor a mayor cantidad, ya nos va mostrando que estamos por el buen camino. De cualquier manera, probémoslo otra vez con algún caso como por ejemplo 3, que en ese caso muestra simplemente dos líneas, pero si le pongo una base más alta, como por ejemplo un número no tan grande, pero puede ser el 15, por ejemplo, observamos que ya tenemos todas estas líneas empezando desde 1, yendo de 2 en 2 y terminando con una línea de 15 asteriscos. Si te cuesta ver por qué esto funcionó y mostró lo que se esperaba, es porque quizás te falte entender esto paso a paso. Así que acordate que en otro video yo te enseñé cómo hacer el debug de un archivo Python, es decir, verlo paso a paso, marcando breakpoint, viendo el resultado de las variables en cada paso. Y si no, también otra alternativa es que veas este mismo ejercicio resuelto en PSInt, que yo lo armo con diagramas, en ese caso, que de una manera gráfica ayudan a entender mejor el algoritmo más allá de la sintaxis particular. Si hasta acá entonces entendés por qué logramos mostrar lo que mostramos en la consola, entonces ahora vamos a solucionar el hecho de que estas líneas queden centradas para así formar la estructura de un árbol de Navidad. Vamos a buscar un patrón que nos permita encontrar una manera de alinear estos asteriscos y entonces sí que esto se parezca a un árbol y no a una escalera. Entonces, el patrón es el siguiente. Notemos que acá hay una especie de cuadrado invisible, que sería, por ejemplo, la consola, en donde claramente, si queremos que un asterisco se ponga en el centro, necesitamos de una forma muy rudimentaria colocarle espacios delante. El tema es que el número de espacios verás que es también variable. Por ejemplo, en este caso, la última línea no tiene ningún espacio si tomamos como base que todo arranca aquí, pero la segunda línea tiene un espacio y la primera de todas, donde se imprime un solo asterisco, tiene dos espacios. Hasta ahí hemos encontrado ese patrón. Veamos en el otro caso de 9 de base que nos pasa lo mismo. En el último renglón no hay espacios, en el anteúltimo hay un espacio al principio, después hay 2 y después hay 3. Fíjate, vamos a contar 1, 2, 3 y finalmente acá parece haber 1, 2, 3 y 4. Entonces ya estamos encontrando un patrón, ¿verdad? Solamente que acordate que el flujo de nuestro programa es al revés, va de arriba hacia abajo, por ende vamos viendo que el número de espacios arranca con un valor que ahora vamos a intentar deducir cuál es y finalmente va decrementándose. Fíjate que hace 4, 3, 2, 1 y finalmente en la última línea no hay que poner ningún espacio a la izquierda. Lo mismo ocurre acá. Primero 2, después 1 y finalmente 0. Desde ya que no estoy contemplando los espacios a la derecha porque esos no tienen ningún tipo de incidencia a la hora de mostrarse. Si están o no están, va a dar lo mismo. Lo importante son los de la izquierda, que es lo que hace que se muevan los asteriscos de lo que es el extremo izquierdo de la pantalla. Encontrado este patrón, ahora tenemos que entender cómo vamos a lograr calcular este número de espacios iniciales que hay que poner a la izquierda del primer asterisco que dependan claramente del número de base. ¿Cuál es la cuenta que hay que hacer? En el video donde expliqué este algoritmo en PSIN llegamos a la conclusión de que el número de espacios iniciales tiene mucho que ver con la base y la cuenta que hay que hacer simplemente es tomar el número de base y dividirlo por 2. En ambos casos vamos a intentarlo, pero acordate que esto puede llegar a dar con coma, de hecho va a dar con coma porque son números impares. Lo que hacemos en ese caso es truncar la parte decimal, quedarnos solamente con la parte entera. Por lo tanto, si yo agarro al 5 y lo divido por 2 y me quedo solamente con la parte entera, fíjate que me va a dar 2, que es el número de espacios que yo esperaba. Lo mismo acá, si tomo al 9 y lo divido por 2, me va a dar como resultado un 4, porque ese es el valor entero, no me quiero quedar con el resto. Y 4 también es el número de espacios que estábamos esperando colocar aquí. Te propongo que intentes probar con un número de base más grande, por ejemplo, que hagas la misma cuenta, que es dividir por 2 y quedarte solamente con el valor entero, y vas a notar que ese siempre te va a dar el número de espacios iniciales. Así que en este caso, la matemática nos vino al pelo para ayudarnos entonces a colocar aquí el valor que siempre es correcto y a partir de ahí lo vamos decrementando para empezar a formar esta estructura de árbol. Vamos a ir a plasmarlo ahora en Python y ver si funciona. Empecemos por plantear una variable que se llame espacios iniciales y tenga ese dato. Pero claro, primero necesitamos haber leído y validado la base. Por lo tanto, el mejor lugar creo que es aquí. Espacios iniciales se va a llamar la variable. Vos le puedes poner el nombre que quieras. Lo importante es que sea legible y entendible qué es lo que hace. Los espacios iniciales llegamos a la conclusión de que es tomar a la base, dividirla por 2 y quedarse con el valor entero. Lo cual en Python es muy fácil porque en este caso base dividido 2 nos va a estar dando el resultado inclusive
con la coma o con el punto, en este caso decimal. Si vos querés solamente la parte entera, hay un operador en Python, que ya lo vimos en el video de operadores aritméticos, que es la doble barra. Este permite obtener el resultado de la división, pero solamente la parte entera. Así que esto fue muy fácil, no necesitamos, como en otros lenguajes, usar alguna función, método ni nada. Simplemente queda así. Te lo voy a dejar como un comentario, que esto sería la división entera, para que entiendas que no va a haber ninguna coma ni nada por el estilo. Voy a colocarme dentro del for que está en la línea 9 y dejar un comentario para que se entienda que a continuación vendría imprimir lo que serían los caracteres, ¿verdad? Así se entiende que representa este conjunto de líneas. Imprimir los caracteres finalmente es saltar una línea, pero antes de imprimir los caracteres tenemos que poder imprimir o no, salvo un caso particular, los espacios. Así que voy a dejar otro comentario para que se entienda los dos pasos que estamos haciendo por cada línea. Imprimir los espacios y luego imprimir los caracteres. Todo en la misma línea. Finalmente después saltamos y pasamos a la siguiente. Bien, para imprimir los espacios, desde ya voy a usar una estructura for, voy a ponerle como nombre contador de espacios a la variable que va llevando la cuenta, y esto va a estar en el rango justamente de lo que es los espacios iniciales. Pero ten en cuenta lo siguiente, los espacios iniciales tienen que ir siendo cada vez menos, así que no tenemos que olvidarnos de esa parte. Pero antes, ¿qué es lo que se tiene que hacer tantas veces como diga el contador de espacios hasta espacios iniciales? Esto va a arrancar, acordate, desde 0 hasta este valor sin incluir, lo cual es lo mismo que decir que vamos de 1 hacia espacios iniciales. El número de ciclos es el mismo. Acá lo que vamos a hacer es tomar esta misma línea, porque prácticamente hay que hacer lo mismo, solo que en lugar de imprimir un carácter, lo que vamos a hacer es imprimir un espacio. Espacio claramente es una constante que no existe, pero en lugar de dejar ahí unas comillas medias raras, mejor le damos contexto poniendo espacio de esta manera, ¿no? Con este valor que es una cadena no vacía, sino con un espacio adentro, así se imprime literalmente. Entonces creo que queda más claro que primero imprimimos un espacio dejándolo en el mismo renglón y después sí, cuando esto termina de imprimir los espacios que correspondan, habría que imprimir los caracteres. Antes de pasar a la próxima fila, debemos acordarnos de decrementar esta variable espacios iniciales, si no va a estar siempre imprimiendo los mismos espacios. Esto es muy simple de comprobar. Probemos esto hasta acá, si no nos hubiéramos dado cuenta. Ponemos base 9, por ejemplo, y notarás que estamos teniendo la misma escalera que antes, solo que con una cantidad de espacios que es, bueno, 9 dividido 2 truncado, o sea, son 4 espacios acá. Siempre todas las líneas tienen 4 espacios, así que lo único que lograste es desplazar cada línea una misma cantidad de espacios. Seguís viéndolo entonces con una estructura de escalera. Tenés que recordar entonces que tenemos que lograr decrementar la cantidad de espacios. Por eso, antes de saltar a la próxima fila, que esto lo controla el for de afuera, vamos a poner a esta altura, vamos a tomar el contador de espacios iniciales y le vamos a restar 1. Acordate que eso se hace con el operador menos igual, que representa decrementar una variable en 1, lo que es lo mismo poner espacios iniciales igual espacios iniciales menos 1. Al hacer eso, entonces, este for va a durar cada vez menos hasta que en algún momento, obviamente, la variable espacios iniciales sea 0 y en ese lugar no habrá que imprimir ningún espacio. Creo que esa ya va a ser la última línea a imprimir. Probemos entonces finalmente con una base, por ejemplo, como 9 y notemos que tenemos perfectamente la copa de este árbol de Navidad. Ahí lo tenés como un triángulo bárbaro. Y si no, bueno, podemos probar otra vez. ¿Qué pasa si le meto, por ejemplo, 21 de base? Fíjate que ahora tenemos un árbol más grande, pero las relaciones que hemos encontrado matemáticas se siguen cumpliendo. Por eso es que no hay ningún problema para imprimir un triángulo de base 3, de base 9, 21 o el número que sea. Hemos encontrado un patrón que nos permitió armar un algoritmo que se adapta a cualquier número de base, claro, siempre que sea impar y mayor a 1. No hay dudas de que este es el ejercicio más desafiante con el que nos topamos hasta ahora en la playlist de Python desde -10, porque tenemos no uno, sino dos ciclos for anidados dentro de otro. Además, el contador de un for depende también de otro. Por lo tanto, entender el paso a paso de este algoritmo no es algo tan trivial. Requiere, por supuesto, que puedas seguir algoritmos. Por eso invito una vez más a que lo hagas acá con el modo de depuración. Te lo mostré en otro video cómo hacer el paso a paso. Y además, bueno, no solamente hay que entender lo que hicimos, sino también que se nos empiecen a ocurrir desde la nada soluciones como estas. Eso es lo que nos hace programadores. No lo vamos a lograr de un día para otro, pero sí quiero dejarte en este video, se te empiecen a ocurrir, ¿por qué no?, este tipo de soluciones. Fíjate cómo no repetí código, fíjate cómo
como en ningún caso traté de buscar alguna relación que conlleve pensar en todos los números impares posibles, sino que esto se va haciendo gracias a haber encontrado un patrón que use un poquito de matemática y logramos entonces nuestro objetivo. Eso es lo que nos hace programadores y espero que con el tiempo y claro, con mucha práctica y viendo videos como estos, logres empezar a desarrollar esta forma de pensar que te va a permitir resolver casi cualquier problema de esta índole. Si te gustó este video, dale un like, deja tu comentario, compartilo, suscríbete al canal, activa la campanita y seguime en las redes sociales.